A toda madre. A toda hija. Un podcast entre madre e hija. Entre dos generaciones. Dos puntos de vista. Platicando un poco de todo. Y un poco de nada. Soy Johanna González Cos. Soy Yohis Calanchini. Bienvenidos. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de A toda madre, a toda hija. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya es nuestro capítulo 18, entonces estamos muy contentas. Y justamente estamos en marzo, que es el mes de la mujer, y la semana pasada fue el Día de la Mujer. Y entonces justamente nuestro capítulo de hoy quiere enfocarse un poco en la importancia que tiene para nosotras el estar luchando todos los días por nuestros derechos, por nuestra vida. Entonces, pues sí, va a ser un capítulo donde platiquemos un poco el por qué tiene que haber estas luchas y por qué, aunque ha habido cambios, ¿no? Sí. Y tú nos podrás hablar al respecto, cómo ha habido cambios, cómo ha habido avances. Falta todavía mucho camino para que podamos tener las mismas oportunidades que los hombres y para que podamos salir a la calle sin miedo. Justamente el otro día que estaba platicando con mi papá, le pregunté muy casual así de, oye, ¿tú cuando sales a la calle te da miedo? Y me dijo, no. ¿No? Me dijo, no. Y probablemente esa sea la respuesta que la mayoría de los hombres, si no es que todos, digan. Pero si tú le preguntas a las mujeres si nos da miedo salir a la calle, probablemente a todas nos dé miedo. A lo mejor en distintos grados, pero si me preguntas a mí, yo cada vez que salgo a la calle es un pánico tremendo porque pues no sabes si vas a regresar, si te va a pasar algo. Y todo esto simplemente por ser mujer. Qué fuerte, Yohis. Entonces, Qué bárbaro. Creo que es un tema muy fuerte y aunque me encanta ser mujer y me siento muy orgullosa de serlo, hay veces que quisiera no ser mujer y eso no está padre. Ok. No está padre vivir con miedo. Entonces, Mi Yohis. mira que hablo desde el privilegio y desde un privilegio en donde no me ha pasado nada, gracias a Dios, pero pues no es padre, no me gusta vivir con ese miedo. Entonces, ¿Qué te causa ese miedo, Yohis? ¿A qué le tienes miedo? Pues a que me pase algo, no sé, o sea, todo el tiempo es estarme como cuidando, el cuidar que no esté pendejeando y que ya me distraje con el celular o tal, cuando voy manejando o cuando voy caminando en la calle, porque pues no vaya a ser que alguien se me acerque y me haga algo, no sé, o sea, a veces ya se me siento paranoica de que siento que alguien me está siguiendo, cuando pues a lo mejor no sé, o sea. ¿Y esto sientes que es un poco, mucho por la conciencia que hoy tenemos del acoso y el abuso que existe contra las mujeres? Sí, probablemente. Y ahorita nos hablarás tú de si en tu época o ahorita vives ese miedo igual que lo vivo yo, que lo viven las personas de mi generación. No sé si es porque hay cada vez más conciencia, no sé si porque hay cada vez más luz sobre el tema. Más información. Más información. Supuesto, sin duda. Pero obviamente el oír las cifras, el oír las noticias,
el oír que diario matan a 11 mujeres, que se roban a las niñas. No, que cada día desaparecen 7 niñas. No sé, ese tipo de información obviamente pues genera miedo, ¿no? Y no estoy diciendo que no pongamos atención a la información, no estoy diciendo que no se informe al respecto, al contrario, se tiene que hacer conciencia, tenemos que saber de esto que pasa. No podemos ignorarlo. Y mucho menos podemos normalizarlo, ¿no? Que siento que muchas veces también pasa eso. Ay, pues X, ¿no? O sea, otra más a la lista. Pues no. Y sí, es terrible. Y no sé, o sea, a lo mejor esa parte también de ver las noticias, de ver las cifras y todo eso, por supuesto que genera un pánico de que tú puedas estar dentro de esas cifras. Entonces, no sé, o por ejemplo, el año pasado, a mí no me gustan las marchas, porque no me gusta las multitudes, ¿no? Me generan mucha ansiedad. Pero el año pasado, que en mi trabajo justamente se unieron al movimiento de que no íbamos a trabajar el día 9 y que ojalá pudiéramos ir a la marcha y tal, dije, pues a lo mejor sería bueno enfrentar este miedo y esta ansiedad que me genera para ir a luchar por una causa que me importa, ¿no? Entonces, mi mamá y yo fuimos y fue una experiencia, por un lado muy fuerte, pero por otro lado como muy, no sé, como muy bonito ver a tantas y tantas mujeres unidas por una misma causa, ¿no? A pesar de que la causa fuera horrible, ¿no? Y a pesar de que estábamos gritando y cantando para que fuéramos oídas, ¿no? Para que ya no haya más, no sé, o sea, como que se sentía padre estar todas unidas y luchando por lo mismo, ¿no? Pero de todas maneras pues era muy fuerte leer todos los carteles que llevaban, todas las experiencias pues personales que muchas veces ponían ahí en los carteles de cosas que les habían pasado a ellas, a sus familias, a conocidos, etcétera. A sus hijas. No, entonces pues muy fuerte por esa parte, pero les digo, como un sentimiento muy bonito como de unión y de esto que suena mucho ahora que se llama sororidad. Exacto. Son palabras nuevas pero que tienen un gran fondo. No, y a lo mejor nuevas para nosotros, ¿no? Pero, para mí por lo menos sí. Y este año igual nos hubiera encantado pues poder ir a marchar, etcétera, etcétera. Lo hicimos a lo mejor en nuestra forma. Poniendo en nuestras redes sociales. Un poco por lo de la pandemia, pero sí, ¿no? Como mucha impotencia esta parte de ver cómo pues cuidan más los monumentos, ¿no? Sí, cómo protegen el Palacio Nacional, no vaya a ser que le vaya a pasar algo al Palacio Nacional. Pero fue tan, bueno, por lo menos yo lo sentí, hay gente que ese tipo de cosas no les parece que sean las maneras, pero a mí me encantó ver cómo convirtieron ese muro en hermosísimo. En un, ¿cómo te diré? Sí, como en un lienzo, en algo artístico y en un pizarrón. Y en algo que justamente manifestaba el protejan lo que quieran, nosotras aquí seguimos, aquí vamos a seguir luchando y no nos vamos a callar, y este es el nombre de todas por las que luchamos. Y ponían ¿no? flores. De todas lindas. las que ya no están, pero nosotros aquí estamos por ellas y por todas, ¿no? Entonces, no sé, a mí me encantó ver eso y me hubiera encantado poder ir y poner flores y estar, pero bueno, gracias a las que fueron, gracias a las que lo hicieron y gracias a las que todos los días luchan tan fuertemente por la causa. Pero no sé, o sea, como mucha incertidumbre, mucho impotencia más bien de ese tipo de acciones por parte del gobierno, de que sigan apoyando a políticos
Para que sean gobernadores. que han abusado de su poder en contra de las mujeres. Entonces, pues no sé, es difícil, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco de mi sentir respecto al tema, que ya iremos igual profundizando más, pero es un poco como una introductoria, ya saben, soy muy chillona, y entonces cuando algún tema me llega, me toca, ya saben, las lágrimas fluyen sin que yo lo pueda controlar, pero ya me conocen. Pues nada, yo creo que el año pasado fue una experiencia extraordinaria el poder haber ido con Yojis y con mis amigas a esa marcha. A mí tampoco me gustan las marchas porque me pasa un poco lo mismo que a Yojis, o sea, las multitudes me abruman, pero ir vestidas todas de morado, ir junto a la que era prostituta y atrás estaban las que estaban, a lo mejor habían salido de la cárcel. Los sordos, atrás de nosotros iban las que no oían, y entonces iban cantando con señas. Sí, entonces la verdad es que fue muy interesante porque ahí no había distinción de nada, clase social, de religión, de posición de trabajo, de profesión, de nada. De nada, ¿no? O sea, la verdad es que sentirnos unidas todas luchando por una misma causa, la verdad es que a mí me dio gran satisfacción y sobre todo poder ir con mi hija. Yo creo que eso es lo más extraordinario, poder compartir esta lucha de ser mujer con tu hija y unirte como mujeres que somos a un mismo destino, ¿no? Entonces, para mí fue extraordinario, la verdad. Yo les quiero decir que ahorita escuchando a Yojis estoy sorprendida porque la verdad es que nunca me imaginé que vivieras con tanto miedo y que te diera tanto miedo poder salir a la calle o subirte a un metro o a un autobús o en la noche llegar a tu casa y sentir que alguien podía llegar. Siento que es mucha de la información que les han dado y que yo les puedo decir que aún siendo yo educada por mi mamá, siempre con precauciones, digamos, hacia ten cuidado si vas al cine, no te deja un lugar vacío, se ponía siempre ella en la orilla para que no se sentara nadie junto a nosotros y podíamos ser tocadas. La verdad es que en ese momento nunca me pasó una cosa así. Siempre fui muy cuidada, me llevaba a mi mamá siempre al baño, no podíamos ir solas. Ya les he platicado que entonces nos parábamos todas al baño y la película nos quedábamos como a la mitad y ya regresábamos todas y nos sentábamos. Yo no viví con ese miedo y sin embargo te puedo decir, Yojis, que yo fui violentada y que yo tuve acosos fuertes, pero no vivía con ese miedo. Cuando yo tenía, por ejemplo, 14 años, fui a Liverpool con mi mamá y mi mamá estaba en una parte de la tienda y yo le dije, ma, voy a ir a ver unas blusitas. Y entonces me fui a otro pasillito y estaba yo ahí viendo las blusitas cuando de repente sentí mi pompa caliente y entonces dije, ¿qué onda? Y entonces volteé y a la hora que volteé me encontré que tenía yo puesto en mi pompa el pene de un cuate. Y no grité porque me quedé verdaderamente congelada. Nada más me le quedé viendo así y me di la media vuelta y fui y le dije a mi mamá que estaba en el siguiente pasillo, mamá, me acaba de pasar algo espantoso. Y le conté lo que me había sucedido, ¿no? Entonces mi mamá me dijo, en este instante nos vamos. Y entonces cuando ya íbamos bajando las escaleras, hay unas que vienen de subida y unas que vienen de bajada. Y entonces de repente volteé y en la que venía de bajada, al contrario de mí, vi al chavo. Era un chavo, yo creo que como unos 5 años más grande que yo. Y lo único que se me ocurrió fue gritarle, ¡eres un pendejo!
pero así, con toda mi rabia, y yo me acuerdo que todas las personas de las escaleras me voltearon a ver, y yo quería gritarles y decirles, es que ¿saben qué? ¿Saben lo que me acaban de pasar? Me pasó esto, ¿no? Pero bueno, nos salimos, llegué a mi casa y fui corriendo al cuarto de mi papá, y entonces lo abracé y le dije, papito, me acaba de pasar algo espantoso. Me acaban de poner un pene en mi pompa. Y entonces mi papá me decía, es que vamos a poner una denuncia, vamos a hacer algo. Estaba muy enojado mi papá. La verdad es que me abrazó con una ternura espantosa, como diciendo, ¿por qué a mi niña le tiene que pasar una cosa así? Y bueno, lo que les puedo decir del resultado de eso que me sucedió es que durante 3 o 4 años, cuando yo caminaba por la calle, sí sentía calor en mi pompa y era una sensación espantosa porque me traía de inmediato el recuerdo de ese pene que yo había tenido en mi pompa, ¿no? Entonces, sí caminaba con miedo y siempre caminaba volteando hacia atrás y un poco como lo que tú dices, ¿no? Pero bueno, pasaron los años y se me olvidó. O sea, se me fue como quitando ese trauma y no me volvió a suceder, ¿no? Otra de las cosas que pasaban muy comúnmente en mi época es que no es como ahora que ya todo está construido. Había muchos terrenos baldíos. Entonces me acuerdo que un día caminando con mi amiga Maru, que veníamos de mi casa y íbamos a la suya, a Las Águilas, y era un tramo por las flores que teníamos que caminar la calle con muchos coches, pero había terrenos baldíos. De repente oímos que alguien nos chifló y a la hora que volteamos había como una montañita y había un cuate parado ahí con el pene de fuera y mi amiga y yo nos quedamos heladas igual, con un pánico, y lo único que hicimos fue caminar rápido, ¿no? Y eso era como común que sucediera, ¿no? O de repente ibas caminando en la calle y alguien te decía, oye, no me puedes dar la dirección de, y te asomabas al coche y el cuate estaba pues, con todo de fuera, ¿no? Y entonces vas aprendiendo que ya no te puedes acercar a dar una dirección, y hasta la fecha, ¿no? O sea, Sí, a no, mí me piden una dirección y desde lejos, casi con señas, le voy diciendo como por dónde, ¿no? Porque eso pues sí te marca y dices, no, o sea, no quiero que eso me suceda nunca. Y eso que tú mencionas, o sea, tristemente sigue pasando, ¿no? Te digo, yo creo que, y yo me considero muy afortunada porque no he tenido ninguna experiencia de ningún tipo así, o sea, sí, obvio que te chiflen, sí, a lo mejor, o sea, me acuerdo que, que en la ronda del colegio, bueno, en el camión, siempre pasábamos por una privada para ir a llevar a unos niños, ¿no? Y había como una casetita. Y y varias veces nos tocó ver que sí, que el de la casetita estaba Masturbándose. Sí, exacto. Sí. A mí eso me pasaba cuando me asomaba No, a o los sea, coches. Exacto. Y casualmente era como a la hora que pasaba Su camión. nuestro Casual, camión, casual. ¿no? Casual. Casual. ¿No? O sea, como que ese tipo de cosas sí, pero así que me pase directamente a mí, te digo, me considero muy afortunada porque creo que somos raras las mujeres a las que no nos ha pasado algo así directamente, Sí. ¿no? Porque Es muy desagradable. no, es horrible, o sea, y lo que preguntaba al principio, o sea, si le preguntas a cualquier mujer si vive con miedo, te va a decir que sí. Si le preguntas a cualquier mujer si ha sido acosada o violentada en algún momento, lo más probable es que te diga que sí. No sé, o sea, yo tengo un caso muy cercano de una amiga sí. de la que abusaron sexualmente de ella. Entonces, no sé, o sea, sí, aunque tal vez no haya sido a mí directamente, Fue horrible. sí lo he vivido muy de cerca. Y esa experiencia nos marcó terriblemente a ti y a mí. Y es horrible, ¿no? Te sientes tan indefensa, tan impotente, tan... que pasa esto todos los días simplemente por ser mujer. No, porque... no sé. No sé, es muy... muy feo, la verdad.
Bueno, yo también les quiero platicar que ya siendo como de 21 años, también tuve una experiencia, pero ahí la verdad es que yo no sé de dónde saqué fuerzas, porque yo iba caminando sobre Barranca del Muerto, eran como las 7:30 de la noche, y de repente vi que venía caminando un señor hacia mí, y lo vi con malas intenciones, vi que se iba bajando el cierre, y yo no sé de dónde me salieron fuerzas para decirle, a ver, te vas con cuidado, yo he visto cosas mejores que las tuyas. Y entonces el cuate, la verdad es que, ¿sabes qué? El cuate se cerró el cierre y se fue volado y ya no hizo absolutamente nada. ¿De dónde me salió la fuerza? No lo sé, pero sí me salió la fuerza para decirle, a ver, te calmas. O sea, No, he visto cosas mejores que esas. Ni siquiera sé por qué dije eso. ¿Sabes qué pasa? Pero que... ya estaba harta, porque sí me pasaba como muy seguido Sí. que me querían enseñar sus partes y yo decía, pero si yo no tengo ni ganas de verlas, ¿no? O sea, ¿por qué? No, y sabes que yo creo que eso pasa mucho, que saben, ¿no? Que somos vulnerables, que saben que tenemos miedo, que se aprovechan de eso y que no se esperan No, muchas veces ese señor no se esperaba que yo le como esta contestara. reacción en donde a lo mejor los confrontes, ¿no? Les digas algo, ¿no? No te quedes callada o no salgas corriendo, sino que, ¿no? Así de, pues, ¿qué te pasa? Como que eso no se lo esperan. Entonces, en el momento en el que pasa, No, el cuate como se que quedó, obviamente lo sacas de onda, se ¿no? quedó, Y ya se no quedó saben. mudo, ¿eh? O sea, nada, se me quedó viendo así y casi que me decía perdón. Y se Sí, fue. no, eso está bien, como que de repente si podemos y tenemos esa capacidad como de poder enfrentarlo, pero siempre teniendo cuidado, porque a lo mejor hay unos que sí se sacan de onda, pero a lo mejor hay otros que aumenta su nivel de agresión. nivel de agresión, ¿no? Pero, Entonces, pero yo creo en mi caso, Yogis, que yo me atreví a decirle algo, porque ya estaba hasta la madre, de que a camino que dabas te enseñaban el pene, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Yo creo que fue como el no haberle podido decir al de Liverpool, claro. en mi época de chiquita, y cuando lo tuve enfrente, como que dije, ahorita, este es el momento para sacar todo el coraje que tengo, ¿no? Entonces, no es que yo sea, sí soy una mujer valiente, pero no es que lo tuviera planeado. Claro. O sea, así me brotó, así salió y pues bueno, esa es una de mis experiencias. Otra de mis experiencias es en el trabajo, ya teniendo yo como 28 años, yo que ya casada, y trabajaba en una oficina, y de pronto mi jefe me jaló y me sentó en sus piernas. Y la verdad es que sin dar ningún motivo, Claro. o sea, haz de cuenta que me había pedido, oye, ¿me traes por favor un vaso de agua? ¿Cómo no? Entonces vas con tu charolita, le das el vaso de agua, le dices qué más se le ofrece, licenciado, y madres, de repente te sientan en sus piernas, y ¿sabes qué? O sea, me sentí totalmente violentada, y me sentí totalmente agredida, y volteé y le dije, ¿qué le pasa? O sea, ¿usted está loco? ¿Qué tiene? Y me salí de la oficina, bueno, furiosa, y fui y le conté a mis amigas y les dije, ¿qué creen? Me acaba de pasar esto. Y estábamos muy enojadas, ¿no? Porque ellos creen que porque es tu jefe, me doblaba la edad, por supuesto, creen que porque es tu jefe, creen que porque tú eres joven, tienen todo el derecho de hacer lo que se les dé la gana. Y sabes que están muy equivocados. No hay razón para que te sucedan esas cosas, ¿no? Y pues sí pasa. No, eso es lo fuerte, lo triste, lo terrible, que sucede más de lo que nos gustaría, más de lo que escuchamos, tal vez, ¿no? Porque de pronto vimos cifras altísimas, pero pues esas son las cifras que a lo mejor se denuncian o son, ¿no? Además, algo bien importante, Yogis. Yo, por ejemplo, en ese momento me sentí muy ofendida, pero no sabía que tenía yo el derecho de irlo a acusar y de levantar un acta de abuso o de inclusive pedir su renuncia. O sea, no tenía yo esa información. No sabía que se podía hacer. Pero ¿y sabes qué? Incluso aún teniendo esa información, muchísimas mujeres prefieren quedarse calladas al respecto. 1, por miedo a que no les crean. 2, por miedo a que les echen la culpa. 3, porque
¿para qué tanto desgaste de ir a denunciar, etcétera, etcétera? Si lo más probable es que no se haga nada. Si los agresores van a terminar sin pagar. Entonces muchas la verdad prefieren quedarse calladas por eso, Además, ¿no? Además es que el proceso es bien, bien desagradable porque Claro, te hacen revivir yo te voy a platicar de forma no tan que padre tu experiencia, en, ¿no? en Calanchinis Que es la tienda en donde ella trabajaba. yo ya no trabajaba ahí, Ah, pero mi cuñada era la dueña y de pronto una noche nos habló a Juan Carlos y a mí y nos dijo que si la Su podíamos esposa. ayudar a levantar un acta porque se había metido un cuate a la tienda, ella estaba solita en la tienda y la había violado. Violado, o sea, literal, violado. Y entonces, bueno, pues ya fuimos al Ministerio Público y entonces la chava nos platicó. Y fíjense qué fuerte. La chava nos platicó y nos dijo que se había o sea, que habían tocado la puerta, se había metido este chavo, que se veía bien, que había disque empezado a ver y que de pronto la había tirado al suelo y pues el chavo había hecho el intento de violarla y que ella en su cabeza lo único que decía es, si no puedes con el enemigo, únetele. Y entonces que la chava volvió y le dijo, aquí estoy, haz lo que quieras. ¿Y qué creen? El chavo no pudo. En ese momento la erección al cuate se le bajó y no la pudo violar. Y entonces tuvimos que ir al ministerio y en el ministerio ella tuvo que contar toda su historia otra vez y entonces le dijeron, pero es que si no hubo penetración, no hay violación. Y tendríamos que hacerle un examen a usted y ver, o sea, muy desagradable, porque además inclusive las que atendían en el ministerio eran mujeres, pero no eran solidarias, eran como, ay sí, o sea, por favor, ahora resulta, ¿no? A ver, pase para acá, señorita, llene esta hoja, muy desagradable, pero la chava, o sea, muy inteligente, ella dijo, flojita y cooperando, y entonces al flojita y cooperando, el cuate no pudo tener erección y no pudo violarla. Claro, pero el acto fue violento, el Sí, acto fue claro, desagradable, sí, el no. acto se le va a quedar para todo el resto de su vida. Por supuesto, la agresión ahí está, la violencia ahí está, la violación ahí está, ¿no? Pero sí, en efecto, o sea, como que muchas de estas personas que cometen estos actos, lo que los motiva es la agresión, ¿no? la Es violencia, esta parte de la adrenalina. De hacerlo en contra de la voluntad de la otra persona, ¿no? Pero también hubiera podido pasar a mayores, ¿no? la hubieran podido que ella, matar, ¿eh? No, y a lo mejor hubiera podido también pasar que dijera, aquí estoy, haz lo que quieras, y que sí le hubieran hecho algo, ¿no? O sea, que a lo mejor el cuate sí hubiera, con todo y eso, podido violarla, ¿no? Entonces, pues uno nunca sabe. A lo mejor a ella le pudo funcionar esta parte, pero pues no sabes, ¿no? Y el problema es que aquí todas estas experiencias han sido con desconocidos. Sí. Pero es lo que te iba a decir. Tristemente, la mayoría de los casos de agresión, de violencia, de violaciones son por personas conocidas, por tu familia, por los amigos de tu familia. Entonces, por tus amigos. No, exactamente. O sea, tantos y tantos casos he escuchado, sobre todo últimamente, que las mujeres ya se están atreviendo un poco más a levantar la voz y a contar sus experiencias. Cada vez son más las que comparten, que son personas que ellas conocían. A las que les tenías confianza, que no ibas a imaginarte que te iban a violar. A lo mejor no era tu íntimo amigo, lo que sea, pero que lo conocían y que a pesar de eso abusaron de ellas al verlas en un momento vulnerable, es decir, en un momento en el que quizá ellas habían consumido alcohol. Pero ¿sabes una cosa, mi Yojis? El alcohol te lo dan ellos. Y te lo dan ellos para que tú te vuelvas vulnerable y te puedan hacer una violación. Por eso. Pero eso es lo que Pero es horrible que no puedas tomar alcohol, que no puedas ponerte el vestido que quieras, que no puedas salir de antro, que no puedas salir a correr en la noche por el miedo
O sea, no puede ser que todas nuestras acciones tengan que ser pensadas para protegernos y evitar ciertos riesgos. O sea, no tendríamos por qué vivir en constante miedo y en constante pensar que estamos en riesgo. O sea, no puede ser que estemos a 40 grados y tengamos que ponernos manga larga y pantalón, porque si me pongo falda, mi vida puede estar en peligro. Pero no puede ser que, pues no, mejor no salgo en la noche porque me voy a tener que regresar sola en el Uber y quién sabe qué me puede hacer el chofer. No puede ser que se te antoje salir a correr en la noche porque a esa hora es a la hora que puedes o a esa hora es a la hora que prefieres porque no hay sol y digas, no, mejor no porque qué tal que salgo a correr y me hacen algo. No puede ser que estés llegando a tu propia casa y te tengas que bajar en chinga, apanicada, porque no vaya a ser que ahorita se me aparezca alguien. Pero a ver, no puede ser que los consejos que te digan sean, cuando llegues a tu casa, en vez de pararte directo en tu casa, da vueltas para ver si no te está siguiendo nadie antes de bajarte de tu coche. No tendríamos por qué estar viviendo así. Pero lo peor no es eso, Yojis. Lo peor es que cuando tú se lo cuentas, ahora sí que cuéntaselo a la persona que más confianza le tienes. No te crean. O que se lo cuentes a un amigo tuyo y le digas, es que sabes que a mí me pasó esto cuando yo era chica y no sé qué, te digan, tú lo provocaste. Sabes que tú lo hiciste. Es tu culpa. Es tu culpa. A mí me ha sucedido. No, que yo he platicado mis cosas y de pronto me han dicho, ay, tú lo provocaste, o sea, no te hagas. O sea, bien por que favor, querías. bien que querías. Exacto, bien que querías. Por eso es que te digo que tristemente muchas no se atreven a decir sus experiencias, a denunciar, a contarlo y se tienen que quedar con ese dolor y con eso tan horrible adentro porque o no les van a creer o les van a echar la culpa o les van a echar este tipo de comentarios horribles y luego tristemente las personas más cercanas, como dices, a las que más confianza les tienes y que pensarías que son las que te apoyarían, yo he oído casos de mamás que no les creen a sus hijas cuando les llegan a decir, mamá, me violaron. Y la mamá no les cree. Eso puede ser un poco negación. O sea, yo entiendo que eso se pueda hacer como mamá, un poco de negación de decir, no, a mí no me puede estar sucediendo eso. Y después a lo mejor con el tiempo decir, ok, sí te creo. Pero... No, aquí, o sea, bueno, por lo menos este caso, no le creyó, no la apoyó para ir a denunciar, le dijo que mejor no hiciera nada, que porque no valía la pena, porque no era cierto. O sea, era esquizofrénica la chava, ¿o qué? Pasaron muchísimos años y nunca le creyó. Qué triste. Entonces, híjole, es feo, ¿no? Que ni siquiera tu propia familia o otra mujer que pensarías, bueno, me entiende porque a lo mejor, ¿no? Pues vive o siente lo mismo que yo, te den la espalda. No, yo ahí difiero, Yojis, no es que te den la espalda, es que es tan fuerte lo que te están diciendo que entra un bloqueo y una negación, sobre todo yo me supongo de una mamá y de una mamá que puede tener ahorita 70 años o 80 años. Si tú llegas a mí y me dices, ¿sabes qué, mamá, me violaron? Te voy y mato al cabrón. O sea, en el acto. O sea, voy y te digo dónde, a qué horas, cómo, y jamás pondría en duda que te pasó una cosa así. Pero también yo creo que depende de la relación que tengas tú con tu mamá y de la relación de comunicación que puedas haber tenido con ella. Si llegas con una abuelita, ¿verdad?, de ya 80 años y le dices que me violaron, te va a decir, eso no existe, mijita. Y ellas mismas te dicen, pues, ¿cómo ibas vestida? ¿Traías escotito? ¿Traías la faldita? Es que usas tan cortita la faldita, mijita, que por eso pasan esas cosas. O sea, porque es otra educación. Antes no lo veíamos como un derecho y como algo que de veras nos sucedía. Antes era como, es que tú lo provocas. Y así estuvieron educadas esas abuelitas y esas mamás ya muy grandes, que seguramente, Yojis, también fueron abusadas. Y no lo sabían y no lo conocían con el término de abuso. Inclusive violadas por sus parejas, por sus esposos.
porque no querían y ya tenían 8 hijos y el esposo de todas maneras iba a sobres y la abuelita le decía no y el otro iba a sobres y quedaban otra vez embarazadas. Entonces, esos abusos no los veíamos antes o no los veían nuestras generaciones anteriores como abusos, los veían como un derecho del hombre y como algo que la mujer tenía que ser sumisa. ¿Y saben qué? ¿Cómo han cambiado las cosas? Hoy no somos sumisas. Hoy no nos dejamos a nada de esas cosas y nos damos cuenta de los derechos y de todos los peligros que corremos. Entonces, por supuesto que, te digo, yo jamás dudaría de ti. Nunca en la vida. Y te lo juro que iba y mataba al cuate. Vamos, sin pensarlo. Pues sí, pero te digo, no toda la gente, ya No, sea por miedo, ya sea por tristemente. la educación, ya sea por que se bloquee de lo terrible, por lo que sea, pues no está padre, obviamente, que no te crean o que te echen la culpa de algo que te sucedió simplemente por ser mujer. Exacto, simplemente por ser mujer. Y ahí no va ni la coquetería, ni la que seas puta o dejes de ser puta, nada, no tiene nada que ver. Te suceden esas cosas porque eres mujer y porque eres el sexo débil y porque eres el sexo del que se pueden aprovechar estos cuates que están mal de la cabeza, porque no le encuentro otra explicación. O sea, no lo encuentro. Y es lo que te digo, que no se vale que tengamos que dejar de hacer lo que queramos hacer, lo que nos toca por derecho, lo que nos toca porque sí, porque queremos, podemos y nada más porque tengamos que estar cuidando cada paso que demos, cada acción que hagamos, cada lugar al que vayamos, porque algo nos pueda pasar. Y lo que sí estoy absolutamente convencida es que en la generación tuya, no he platicado mucho con chavas de 40 años, pero yo quisiera hablar de mis hijos, de Yohis y de Juansi, sí tienen una conciencia del peligro que las mujeres pueden correr. Y yo le decía a Yohis que yo viajé con Juansi a Egipto y estando en Abu Simbel, de repente ya nos teníamos que ir, Juansi empezó a correr para llegar al cochecito que nos iba a llevar al aeropuerto y yo pues acá tarugueando me quedé viendo unas pashminas padrísimas, que si me las acomodaban, que si no, cuando de repente Juansi oí que gritaba, llegó, me encontró, a la hora que me vio que estaba bien, no se pueden imaginar, o sea, el cuate lloraba y me decía, mamá, qué inconsciencia la tuya, que no te das cuenta que aquí en Egipto y en los países árabes se roban a las mujeres. Y entonces yo decía, si yo ya tengo 57 años, hombre, ¿a mí quién me va a querer robar? Y Juan sí me decía, mamá, o sea, qué inconsciente eres. Y el cuate estaba verdaderamente furioso conmigo por haberme separado de él, porque él sí tenía la conciencia de que esas cosas suceden. Y a mí, pues la verdad es que pues la pashmina me llamó la atención y claro que estaba yo corriendo un riesgo enorme y claro que me le perdí 10 minutos al cuate y claro que el cuate estaba enloquecido pensando que ya me había sucedido algo y más estando en esos países árabes donde te robaban o te compraban por camellos. Y sí creo que la conciencia de ustedes es totalmente diferente con la conciencia con la que yo crecí. Sí, Absolutamente. Sí, sin duda creo que las generaciones de ahora tenemos mucho más Mucho conciencia, más. ¿no? Quizá porque, te digo, más personas se han animado a levantar la voz porque se ha hecho, pues sí, mayor conciencia, porque hay mayor visibilidad del movimiento feminista, ¿no? Porque por toda esta, pues sí, quizá redes sociales, internet, etcétera, que nos hacen más fácil el acceso a muchas cosas, ¿no? Pero creo que también ahí viene el peligro, ¿no? Porque también las redes sociales pueden ser una manera de que este tipo de personas, acosadores, violadores, etcétera, Sí, sepan tu rastro. puedan llegar a ti, ¿no? Engañar. Es muy fácil engañar a través de las redes sociales.
¿no? Estas aplicaciones de citas en donde pues vas a ir a conocer a una persona y no sabes si es la persona que te está diciendo, ¿no? Y pues claro que te da miedo y claro que te sientes como súper vulnerable cuando decides usar este tipo de aplicaciones. Pero no nada más eso, Yogis. Mira, yo me acuerdo, yo le daba clases de catecismo a los chavos y de repente me platicaban de cómo las chavas en los antros, en el Bull, por ejemplo, de pronto sí les echaban, y en el Bull sobre todo, las bebidas eran súper adulteradas. Sí. Y cómo las chavas perdían en el baño, ¿no? Entonces los chavos me lo llegaban a platicar y yo les decía, ¿y tú qué haces? Y entonces me decían, no, pues nada. Y yo les decía, o sea, ¿cómo nada? Estás viendo a la chava que está ahí tirada y que se la van a llevar y que la van a violar. ¿Por qué no la agarras y le dices, oye, ¿sabes qué? Yo te llevo a tu casa, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu teléfono? O sea, ustedes están viendo lo que está sucediendo, ¿por qué no hacen nada? Y entonces nosotros como catequistas lo que tratábamos de hacer con esos chavos era crearles esa conciencia de que si ves a una chava tirada en el baño, no la juzgues, por ahí es una che borracha, sino, oye, ¿te puedo ayudar en algo? O sea, ¿puedo hacer algo por ti? ¿Te llevo a tu casa? O sea, crear una conciencia de que no todas las que están tiradas en el suelo son porque son unas borrachas, es porque también les pudieron haber hecho algo, y las pudieron haber violentado, las pudieron haber puesto algo en su bebida. Entonces, ¿sabes qué? Ayúdalas, no te unas a la multitud de, ay, ¿qué me vale madres? Yo ni la conozco, que le pase lo que le pase, pues se puso así, ella ya tiene la culpa. No, pero ¿Qué onda? Además, aunque no te hayan puesto nada en tu bebida y tú hayas decidido tomarte 15 shots. Exacto. O sea, eso no tendría que darle ningún derecho a nadie para aprovecharse de ti porque estés tomada. O sea, pero tristemente, si de por sí vivimos en riesgo, imagínense ustedes tomadas. Peor. De hecho, hay una película buenísima que se las recomiendo. Está nominada al Oscar como mejor película. Dirigida y escrita por una mujer. Y justamente trata de una mujer que finge, o sea, no les quiero contar tanto la película, pero véanla porque ella finge estar borrachísima, ahogada, perdida. Y todo lo que pasa en los antros, bares, para ver justamente qué es lo que hacen los hombres. Claro. Y ya se imaginarán ustedes qué es lo que le pasa en cada una de las veces que lo hace. Entonces, híjole, qué triste porque es una realidad. Aquí la chava estaba fingiendo, pero ¿a cuántas no les pasa que van y toman en el antro? Y sobre todo les pasa a las que tienen 18, 19 años, que todavía no tienen esa conciencia del peligro, que están saliendo apenas como al mundo y que dicen, wow, yeah. Y madres, les pasan unas cosas terribles que las marcan de por vida y que después de 10 años nos hemos dado cuenta cómo han hecho su testimonio, ¿no? De decir, sabes que yo fui violada, y no por uno, sino por él, por su cuate, por su otro cuate y por su otro cuate. Una chava violada por 5. Después de salir del antro. O déjate tú eso, o sea, violada por uno, pero los demás amigos ahí aplaudiendo, bravo, qué padre, grabando, o sea, ¿por? Claro. No tendrían por qué estar pasando estas cosas. No tendríamos por qué estar hablando de esto. No tendría por qué pasar. Pero, ojo. Pero pasa. Pero entonces, pasa tantísimo. Hay que educar. No solo a las niñas. Hay que educar a los niños abusados. O sea, ¿cómo estamos educando a nuestros hijos para que nuestros hijos sean los que vayan y violen, o sean y los que aplauden y sean por los eso que no hagan nada de para verdad, impedirlo? Y se los digo yo, de verdad, y no es que yo me quiera hacer la santurrona, pero cuando estábamos en el catecismo, de verdad, era un tema que tocábamos con los chavos. ¿Qué haces tú para que esas cosas no pasen? Sobre todo a los hombres, ¿no? ¿Qué haces tú, chava, para que crean que pueden abusar de ti? ¿Y qué haces tú, chavo, para creerte con el poder de no hacer nada o de hacer y abusar de las chavas? Entonces, no, y hay mucho abusadas. Como el tema de, más que enseñar a las niñas a cuidarse, hay que educar a los hombres para que no violen, por favor. ¿no? O sea, y es una responsabilidad enorme las que tenemos
los que trabajamos con niños chiquitos o las que son o los que son papás, ¿no? De niños chiquitos, de qué es lo que justamente les estamos educando y enseñando a nuestros hijos, qué valores, ¿no? Les estamos enseñando y qué tan conscientes los estamos haciendo o no de las cosas que pasan, ¿no? El otro día con una de mis pacientes justamente me tocó ir a trabajar con ella Eso es buenísimo. el día De la mujer. el día de la mujer, ¿no? Entonces, pues ya, yo llegué vestida. ¿De qué edad es la niña? Tiene 5. A ver. Vestida de morado, etcétera, y llego, y su mamá también estaba vestida de morado, y ella y su hermanita tenían moño morado y todo muy padre por el Día de la Mujer, ¿no? Entonces, antes de empezar mi terapia con ella, justamente le pregunté, oye, ¿tú sabes qué pasa el día de hoy y por qué es Se esta celebra. fecha es importante y tal? Y ella como que confundía y al principio me decía, es el Día de las Madres. Y yo, no, a ver, es el Día de la Mujer. Mujer y mamá no es lo mismo. Tú eres mujer, yo soy mujer y no somos mamás. No es lo mismo. Hay mujeres que sí son mamás, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, como primero hacer esa distinción. Y ya después, ¿no? Como que tratar de... Obviamente no, la intención no era ni mucho menos asustarla, ni oye, cuídate que el mundo es peligroso, ni mucho menos, sino más bien era hacerla sentir a ella como empoderada y capaz de que todo lo que ella quiera hacer, lo va a poder lograr. Ok. Que el ser mujer no es una limitación. No es una limitación, no es un impedimento para que ella logre todo lo que se proponga, ¿no? Entonces, su mamá pues siempre está cerquita, y se ve que pues escuchó que ese día la terapia giró en torno a eso, ¿no? Y entonces estuvo padrísimo que antes de que nos pusiéramos a jugar como cada terapia, se acercó la mamá con su otra hija, y dijo, vamos a tener una junta a las 4, ¿no? Y entonces estuvo muy padre porque estuvimos las 4 platicando como de lo importante y lo padre que era ser mujer, ¿no? De todo lo que podíamos hacer por ser mujeres, que podíamos lograr todo lo que nos propusiéramos, ¿no? Que si queríamos ser mamás, podíamos ser mamás, que si no, pues no, que si queríamos trabajar, podíamos hacerlo, que si queríamos estudiar, podíamos hacerlo, ¿no? Y ver cómo antes eso no pasaba, ¿no? Y que ha habido un camino muy grande recorrido y una lucha muy fuerte atrás para que nosotras podamos... De mi generación a la de ella, ¿eh? Para que nosotras podamos ya hacer este tipo de cosas que antes no se podían, ¿no? Entonces, como decirles, a ver, ustedes tienen la oportunidad de estudiar, nosotros también la tuvimos, y de trabajar, y de votar, y de todo lo que quieran hacer, gracias a otras mujeres que lucharon para que lo pudiéramos hacer porque antes no se podía, ¿no? Y es como increíble de pensar que no se podía. Exacto, pero como que la idea de esta plática era el que ellas entendieran lo padre que era ser mujer y que... Desde el no miedo. Exacto, desde el no miedo y el que vieran lo capaces que son. Y lo fuertes. Y lo fuertes, y lo valientes, y lo todo. Igual que puede ser un hombre, ¿no? O sea, aquí no se trataba de ser más que el hombre. No. A ver, es que es igual. Exacto. O sea, la lucha de nosotras no es ser más ni menos, es estar a la par. Y justo es tener los mismos derechos. Exacto. De sueldo, de oportunidad de trabajo, porque tenemos las mismas capacidades. Uh-huh. ¿Por qué le pagan más a un hombre cuando hace y sabe lo mismo que tú? Eso también salió un poco en la conversación, ¿no? De, híjole, a veces pasa que aunque hayas estudiado lo mismo que un hombre y tengas el mismo trabajo, pues te pagan menos por ser mujer, pero eso no se vale, eso está mal, tenemos que seguir luchando. ¿Y qué tal cuando una chava consigue un puestazo, como los hombres, y las mismas mujeres le hacen la vida imposible porque ella tiene un puesto de una categoría que es solamente para los hombres? Exacto. O sea, ¿cómo? Y aquí más bien lo que les tratamos de transmitir también era esta parte de hacer equipo, ¿no? De, a ver, la idea es que en algún punto ustedes logren hacer equipo con un hombre y pueda ser un equipo padre en el que los dos colaboren, en el que los dos, ¿no? O sea, en donde no se vea como competencia al hombre, ni como rival, ni como enemigo. Porque no lo es. Sino como,
igual, como par, como equipo, ¿no? Entonces creo que es importante que empecemos a enseñarles desde chiquitos, tanto hombres como mujeres, pues estos valores, esta empatía, este respeto, este apoyo, este igualdad. trabajo mutuo, esta igualdad. No enseñemos a competir, no enseñemos a que uno es superior que el otro. Pero eso viene desde dentro, o sea, eso te lo tienes que creer, porque tienes que creer que tienes los mismos derechos, si no, no puedes educar a nadie si no crees en eso. Entonces tendríamos que... Claro, como siempre el trabajo primero es en uno para poderlo transmitir a los demás, eso siempre. Entonces, papás y mamás, maestros, terapeutas, todos los que tengamos que ver con niños, porque además eduquémonos, trabajemos en nosotros para poderles dar el verdadero mensaje a los niños y educar a las generaciones que vienen para que entonces ya no tengamos que estar viviendo con este miedo, no tengamos que seguir hablando de esto, no tengamos que seguir luchando, que no tengamos que... Mejor porque no lo vemos. Sí tenemos un semillero, unos niños y unas niñas que tenemos en nuestras manos, a las que debemos de darle todo lo positivo, toda la fuerza, toda la empatía, todo el respeto, toda la capacidad, no descalificarlas, decirles sus derechos, enseñarlas desde chiquitas a que hay derechos que son infranqueables, ¿sí? Que cuando dicen no, a poner límites. No. Exacto. A poner límites, porque, a respetar los límites. ¿Sabes qué, mi Yojis? Cuando lo tienes aquí y tú puedes irle enseñando todo eso, cuando crezcan van a ser unas mujeres, claro, como dicen ahora, empoderadas, que me parece muy feo, pero está unas mujeres bien fuertes. Está en nosotros el no hacer y unos hombres respetuosos. Está en nosotros el no hacer diferencias entre ellos y el no compararlos, ¿no? Y las niñas aquí, los niños acá, no, o sea, por misma fila, ¿no? Pueden hacer lo mismo, nada de, ay, los niños acá las niñas acá con las muñecas y los niños acá con los cochecitos. No, o sea, no hacer diferencias desde chiquitos, porque entonces con lo que crecen y es lo que van a manifestar después. Entonces, ojo con la responsabilidad tan fuerte que tenemos, porque efectivamente tenemos en nuestras manos las semillas. Y fíjate, hoy, por ejemplo, vi un anuncio de Serena Williams. Era como un video en donde ella hablaba un poco de las mujeres, ¿no? Y entonces decía, claro, si eres la mejor tenista, ay, es que es una marimacha. Si eres la mejor corredora, ay, no, es que qué bárbara, ve nomás, parece hombre. Si eres la mejor beisbolista o ya sabes, algo que pudiera pensarse que solamente es de los hombres, porque ahora hasta boxeadoras son descalificadas. O sea, ¿cómo por qué? Si a mí me gusta boxear, ¿por qué no voy a poder boxear? Si ya hay box para mujeres, ya hay fútbol para mujeres, ¿por qué no voy a poder hacer esas cosas? No me voy a poner en el mismo equipo de los hombres, porque obviamente voy a salir perjudicada, ¿verdad? Pero entonces formo mi propio equipo o mi propio clan, tribu o lo que sea, con las mujeres que quieren hacer lo mismo que yo. Y eso no me descalifica como poco femenina o... Claro, pero no sé. El problema aquí es que la mayoría de los espacios están como masculinizados. Sí. Y entonces si no encajas, o sea, si eres mujer, pues puede incluso resultar peligroso para ti, ¿no? Y eso es lo triste. O sea, tenemos que aprender a hacer espacios que sean para todos. Sí, mi Yojis, pero existen los espacios como los gimnasios, por ejemplo, y los cuates no acaban de entender que las chavas van a hacer su ejercicio. Y los chavos creen que es un espacio para ir a ligar a la chava que está acá haciendo sus pesas o haciendo sus cosas. Son ellos los que no acaban de entender. Por eso. Los espacios son para ambos. Y las chavas pues van vestidas como se va a un gimnasio, con sus leggings y sus tops. Y eso no significa que la chava vaya a ir a ver a quién liga
al gimnasio, va a hacer su ejercicio, porque es un espacio dado para eso. Y- Pero el hombre, yo he ido a esos gimnasios y estás acá y estás nada más viendo sobre todo los señores grandes, están viendo a las chavitas, ¿me entiendes? Y las recorren así, bueno, se las quisieran comer. ¿Sabes Sí, qué? no. Qué desagradable. Y es justo Qué eso, o sea, desagradable. que tenemos que modificarnos nosotras para no sentirnos violentadas, ¿no? Entonces, puta, ya no puedo ir con mi top y mis leggings al gimnasio y entonces me voy a tener que poner una sudadera enorme en la que me voy a rostizar porque, puta, no me vayan a ver. Y no nada más violentadas las chavas. Yo me sentía violentada de estar viendo cómo los ruquines o los chavos, ¿me entiendes? Se las estaban comiendo vivas a las chavas, o sea, se las querían comer. Claro, Y eso a mí me molestaba, el porque que yo te decía, ven la como chava objeto. vino a hacer su ejercicio. ¿Por qué la están viendo cosificada? ¿Por qué la están convirtiendo en cosa? No, o sea, qué mal. Sí. Y Me bueno, enoja, perdón, no, yo me sé, enoja, no, me yo enoja sé, muchísimo. yo también estoy muy enojada. No Pero somos bueno, cosas. de nada nos sirve estar enojadas. Creo que hay que seguir con la lucha todos los días. Es una lucha de todos los días, no nada más del 8 de marzo, ni no nada más en el mes de marzo. Y antes de que acabemos, porque ya se nos está terminando el tiempo, solamente quería decir unas frases. Les preguntaron a varias mujeres que para ellas qué era ser mujer en México. Y estas son algunas de las respuestas. Fuertes. Ser mujer es un acto revolucionario. Obviamente. Ser mujer es vivir omisión y discriminación. Ser mujer es ser fuerte. Uh-huh. Ser mujer es un gran reto. Ser mujer es al mismo tiempo sinónimo de valentía, pero también de miedo. Ser mujer es sinónimo de resistencia. Ser mujer es estar en una lucha constante. Ser mujer es vivir en constante reto. Ser mujer es tener que cuidarte. Ser mujer es muy peligroso porque te pueden matar. Somos un colectivo unido por el miedo. Que todo lo que hagas te cueste el doble de trabajo. Tenemos una fortaleza interna para sobrevivir los obstáculos externos, pero nos limitan de una manera espantosa. Y yo solo creo que se acaba el tiempo, pero en la mañana que yo platicaba con Yohis le decía que dentro de todo lo horrible que puede ser con todo esto que les hemos platicado, ser mujer, creo que para mí, si me dieran el privilegio nuevamente de escoger el género, yo volvería a escoger ser mujer. Porque hay algo que las mujeres, si lo quieren, solo lo podemos tener. Y es la capacidad de engendrar y de tener a un hijo en nuestro vientre. Y de sentirlo. De sentir cómo patea. Y saber que se alimenta de ti. Y dar a luz a un hijo es el privilegio más grande que tiene una mujer. Y que ningún hombre, por muy fuerte que sea, por muy chingón, lo va a lograr. Dar de comer y amamantar a un hijo es uno de los placeres y bendiciones más grandes que a mí, como mujer, me pudo haber pasado. Y si yo tuviera que volver a pasar todo lo que pasé para poder tener el privilegio de ser madre, lo volvería a hacer, no una, muchísimas veces. Entonces, yo porque decidí ser madre, habrá otras personas y a las que respeto enormemente que no lo quieran, pero desde mi postura como mujer en un México como este, el haber tenido a mis hijos es el regalo más grande que la vida me pudo haber dado. Y soy mujer, soy mexicana, vivo en este país, soy violentada y aún así me siento feliz de ser mujer. Exacto. No dejemos que nadie nos haga sentir menos y nos haga sentir que no nos hubiera gustado ser mujer. Porque ser mujer es ser chingona, ser fuerte, ser valiente. Y tener el privilegio de hacer cosas que quizá los hombres no lo pueden hacer. Aunque quieran. O hacerlas incluso
en situaciones complicadas, incluso con tacones, incluso en la menstruación, incluso Exacto. con dolor, incluso... Sí, sí. Entonces... Sí, Yojis, es verdad, es verdad. No dejemos que nadie nos quite las ganas de ser mujeres. Así es. Sigamos luchando. Y que no nos diga nada más. Es que, ay, sí, mujeres para ser mamá. Sí. Más muchas otras cosas más. No nada más es para ser mamá. Y ser mamá, como dijo Yojis, es una gran responsabilidad. Porque yo voy a educar a esos hombres, a esos niños, a que sepan respetar. No a las niñas a que se sepan cuidar. Creo que no hay más nada que decir. No nos quedemos, no nos van a volver a callar nunca. Nuestra voz va a ser cada vez más fuerte. Y sé que en la pandemia ha habido de dos Yojis. Mujeres muy violentadas, pero hombres también, que se han dado cuenta que tienen que ayudar a la mujer en sus casas y que se han convertido en los ayudantes y en buenas parejas para ayudar, para hacer las labores del quehacer, para ayudar a las tareas con los niños. Creo que de todo en esta vida se pueden sacar cosas buenas. La pandemia ha tenido su violencia, pero también ha tenido la fortuna de que los hombres se den cuenta y valoren el trabajo de la mujer como tal, como ejecutiva, como mujer trabajadora, pero además como mamá y como una persona que administra una casa y que la saca adelante. Y los hombres en la pandemia, algunos han tenido la fortuna de hacer par con sus esposas, ¿no? Y es algo que tengo que reconocer también. Pues bueno, gracias por escucharnos y perdón, porque sí fue como un poco abrupto. Ya. Y pues nada, esperemos que les sirva este capítulo, que nos ayude a seguir unidas, a luchar fuertes, a no volvernos a callar nunca. A ser sororas. Y este capítulo va sobre todo por las que ya no están con nosotras. Así es. Ni una más. De veras, ni una más. Gracias por acompañarnos en este capítulo. Esperemos lo hayas disfrutado. Fue con todo nuestro cariño.